Queremos encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar la región en el primer cuadrante delimitada por, y es igual a x al cuadrado graficado aquí en azul, y es igual a 0, que sería el eje x es igual a 2. Esta línea vertical aquí gira alrededor del eje y. Entonces esta es la región limitada. Si giramos esta región sobre el eje y, produciría este sólido aquí y nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido. Debido a que nuestra función es una función de x y tenemos un eje vertical de rotación, usaremos el método SEL para encontrar el volumen dado por esta fórmula aquí, donde el volumen es igual a 2pi veces la integral de p de x veces h de x integrada con respecto a x de a b, donde p de x es la distancia desde el eje de rotación. Y h de x sería la altura de una concha. Para ayudar a configurar la integral, siempre es útil dibujar un rectángulo representativo donde si tuviéramos que rotar el rectángulo sobre el eje y, nos daría una capa del volumen. Entonces usemos este rectángulo aquí. Para ayudar a configurar nuestra integral. Si giramos esto sobre el eje y, nos daría una capa del volumen. Para ayudar a ilustrar esto, aquí hay varios 6. Eso nos daría el volumen aproximado de nuestro sólido. A medida que el número de conchas se aproxima al infinito, el volumen de las conchas se acerca al volumen del sólido que nos da esta integral aquí. Entonces, mirando este rectángulo, observe cómo el ancho sería delta x. Por eso nos estamos integrando con respecto a x. Y entonces p de x, la distancia desde el eje de rotación, sería esta distancia aquí. Observe cómo esta distancia sería simplemente x. Entonces p de x es igual a x. Y entonces h de x, la altura de este rectángulo, sería esta longitud aquí. ¿Cuál sería el valor de la función dado por y es igual a x al cuadrado? Entonces h de x es igual a x al cuadrado. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para configurar nuestra integral. El volumen es igual a 2pi veces la integral de, nuevamente, p de x veces h de x, que sería x veces x al cuadrado. Integrado con respecto a x de 0 a 2. Observe cómo nuestro integrando es solo x cubicado. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Y ahora encontraremos la antiderivada. La antiderivada de x para el tercero sería x al cuarto dividido por 4. Entonces, cuando x es 2, tendríamos 2 para el cuarto, que es 16. 16 dividido entre 4 sería 4. Y luego, cuando x es 0, esto sería 0. Entonces el volumen es 2pi por 4 unidades cúbicas. U 8pi unidades cúbicas. Veamos también nuestra aproximación decimal. Entonces 8pi es aproximadamente 25.1327. 25.1327. Entonces tenemos tanto el volumen exacto como el aproximado de nuestro sólido. Y debido a que este es el volumen, estas serían unidades cúbicas. De nuevo, este sería el volumen del sólido aquí generado al rotar esta región limitada alrededor del eje y. Y usamos el método de SEL para encontrar el volumen. Espero que hayas encontrado esto útil.